Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Aquí. Bienvenido a este Parlamento. Esperamos poder colaborar con usted. Solo una pregunta muy breve. España sigue siendo hoy una isla ferroviaria en Europa, puesto que hay dos países en Europa, uno es Rusia y el otro es España, en donde existe un ancho de vía ferroviaria diferente del resto de los países europeos. ¿Puede usted precisar y aclarar si formará parte de su prioridad incorporar, en este caso, la economía española al mercado interior europeo, al mercado único europeo ferroviario, multiplicando los tráficos de mercancías por ferrocarril? Y, más concretamente, ¿podría usted en esta sede parlamentaria concretar si va a impulsar la declaración de un eje ferroviario prioritario de mercancías que una todos los puertos mediterráneos desde Algeciras, pasando por Cartagena, los puertos valencianos y catalanes, para así llevar contenedores hacia los mercados europeos?